Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o sea cual sea la hora que nos estén escuchando. Me presento. Mi nombre es Alan Yair Ginés Vázquez y les doy la bienvenida a una nueva emisión de su podcast de confianza para aprender todo lo relacionado en derecho sobre nuestro país. Me siento muy contento de iniciar esta segunda temporada de Analizando a México. A su vez, estamos agradecidos por todo el apoyo que hubo en la primera temporada de este podcast y eso nos motivó a seguir con este proyecto. Por eso es que el día de hoy les traemos el tema de aspectos generales de la empresa mercantil. Se desglosó el tema en 7 partes para que puedan entender mejor cada uno de ellos. Los temas son: concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa, concepto de comerciante, persona física y moral, derechos y obligaciones de los comerciantes, actos de comercio y fundamentos legal, la empresa mercantil, concepto, naturaleza y características, elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil y fundamento legal del comercio electrónico. Como podrán notar, tenemos un programa bastante interesante y extenso como nuestros demás podcasts, que si no los han visto, te recomiendo que vayas a verlo y luego vuelvas. Por lo mientras, se hablará de los aspectos generales de la empresa mercantil, así que te recomiendo ponerte cómodo. A su vez que nosotros esperamos que cualquier comentario, análisis u opinión que tengan acerca de los temas, los dejen en la caja de comentarios para poder abrir el debate incluso ahí. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos dejándonos un like y sobre todo tu suscripción. Sin más que decir, comenzamos con un nuevo podcast de Analizando a México. Le doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos colaboradores de este increíble proyecto. Hola Fernando, ¿qué sientes al estar hoy aquí? Hola, buen día a toda mi gente. Es un gusto poder compartir conocimiento con ustedes y mejorar nuestro entorno para el mejoramiento de nuestro país. Gracias Alan por la invitación. Muchas gracias Fernando por estar hoy aquí. Ahora daremos la bienvenida a la segunda de nuestras colaboradoras, la cual es una vieja de cara conocida. Vianey, un gusto tenerte hoy aquí. ¿Emocionada de este inicio de una nueva temporada? Hey, buenas tardes. Muchas gracias Alan. Un gusto volver a tenernos de vuelta. Siempre es un gusto y un placer trabajar contigo, Vianey. Y por último, pero no menos importante, quiero que le den la bienvenida a nuestra nueva colaboradora, Sayuri. Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias Alan y a los demás por recibirme. Estoy muy contenta de estar aquí con nuevas personas y empezando este nuevo proyecto con los antes de derecho para seguirles informando. Como podrán darse cuenta, tenemos 2 nuevos colaboradores y sé que lo harán muy bien. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el primer tema. Concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. La evolución del derecho comercial desde las antiguas regulaciones en civilizaciones como Mesopotamia, la ley de Hammurabi, hasta el desarrollo de conceptos en el derecho romano, la creación de las normas en la Edad Media, el surgimiento del derecho marítimo y su consolidación en códigos modernos como el Código de Comercio francés. El comercio internacional llevó a tratados y convenciones, mientras que la tecnología y la globalización impulsaron las necesidades de regulación en áreas como el comercio electrónico y la propiedad intelectual. El derecho mercantil es la rama jurídica que regula las relaciones que conciernen a las personas, los lugares, los contratos y los actos de comercio terrestre y marítimo. El derecho mercantil es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas derivadas a las actividades comerciales y empresariales que operan las empresas y los individuos que participan en actividades económicas y comerciales con el objetivo de garantizar un funcionamiento ordenado, justo y eficiente en el mundo empresarial y comercial. El comercio es un ramo de la industria, la cual según una común, aunque no científica clasificación, se divide en agrícola, manufacturera y comercial. Desempeña un papel esencial en la economía, al conectar la producción con el consumo,
aunque la agricultura y la industria son fundamentales para crear productos, es el comercio el que facilita su distribución eficiente. Permite que los bienes lleguen a donde son más necesarios, optimizando los recursos y evitando el desperdicio. Además de eso, el comercio internacional fomenta la especialización de países en lo que mejor producen, lo que lleva al acceso a una variedad amplia de productos. En conjunto, esas funciones hacen del comercio una rama industrial vital que complementa y competencia tanto la agricultura como la industria. La importancia del derecho mercantil se encarga de regular y facilitar las operaciones comerciales y empresariales. Sus funciones principales son establecer normas para transacciones y contratos, proteger los intereses comerciales, como la propiedad intelectual, promover la competencia leal, incentivar las inversiones a través de seguridad jurídica y ofrecer mecanismos para resolver disputas comerciales. En conjunto, estas funciones respaldan el desarrollo económico y aseguran un entorno comercial justo y confiable. El derecho mercantil está estrechamente relacionado con las actividades empresariales, ya que proporciona el marco legal en el cual operan las empresas. Algunos de los aspectos clave de su relación incluyen la formación y organización de empresas, la regulación de contratos comerciales, la protección de la propiedad intelectual y la definición de las responsabilidades de los comerciantes. Esta área del derecho es esencial para garantizar un entorno empresarial justo, equitativo y para promover el desarrollo económico sostenible al proporcionar reglas normativas claras que guían las interacciones comerciales. El derecho empresarial regula las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas, realizan por personas biológicas o corporativas, que son conocidas en nuestro régimen fiscal como actividades empresariales. El derecho empresarial efectivamente se encarga de regular las actividades comerciales y empresariales en una sociedad. Esto incluye una amplia gama de actividades económicas, como las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas, que son realizadas tanto las personas físicas como por entidades jurídicas, corporación, sociedades y etc. Establecer un marco legal que regule y facilite la realización de estas actividades económicas al tiempo que proporciona la protección y seguridad jurídica a las partes involucradas en las transacciones comerciales y empresariales. El concepto de comerciante, persona física y moral. Las personas jurídicas se dividen en dos grupos, físicas y morales. En estos nos va a dictar dos funciones o dos tipos que son físicas y morales, que prácticamente en negocio siempre van a estar o son los distintivos de esta misma. El primer término corresponde al sujeto jurídico individual, es decir, al hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos. Esto nos habla de la persona física, que se refiere a una sola empresa encargada o dueña de la empresa. Esto a veces se puede ver reflejado en el nombre de esta misma, ya sea con el nombre o apellido del dueño, que nada más es una persona. El primer término corresponde al sujeto jurídico individual, es decir, al hombre en cuanto a tiempo, obligaciones y derechos. Esto nos habla de la persona física, que se refiere a una sola empresa encargada o dueña de la empresa. Esto a veces se puede ver reflejado en el nombre de esta misma, ya sea con el nombre o apellido del dueño, que nada más es una persona. Y se otorga el segundo a las asociaciones dotadas de personalidad, un sindicato o una sociedad mercantil. Y el segundo en este es que una persona moral, esto se refiere a que dos o un grupo de personas son encargadas o dueñas de la empresa, y de igual manera se ve reflejado por el nombre de la empresa. A veces se utilizan los nombres de los dueños o apellidos de los dueños o simplemente un nombre cualquiera, dando a entender que es un conjunto de dueños.
El comercio, en su acepción económica original, consiste esencialmente en un acto de mediación o interposición entre productores y consumidores como propósito de lucro. Esto nos da el significado de comercio prácticamente. Es la acción de compra y venta enfocados a algún producto como comida, ropa, calzado, etc. Puede ser infinidad de cosas, con un fin común de generar dinero o fin de lucro. Es comerciante la persona que profesionalmente habitualmente practica aquella actividad de interposición, de mediación entre productores y consumidores. En esta persona que realiza la acción de comprar mercancías y ya obteniendo esto la vende a los consumidores, cualquier persona, dependiendo del producto, para así satisfacer al consumidor y obtener ganancias el vendedor. Derecho y obligaciones de los comerciantes. En derecho a concurso mercantil. Este es el primero. En caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración de concurso mercantil, dar un plan que permita al comerciante obtener la quita o espera de sus acreedores. El curso mercantil nos redacta que es llegar a un acuerdo con los acreedores o proveedores que el comerciante se asocie o compre su mercancía. El punto de esto es notificarle al acreedor que hay problemas dentro del comercio y eso llega a un punto de no poder pagar a tiempo y no poder solventar los gastos que se han generado. Exclusividad en ciertas actividades económicas. Es necesario tener la calidad del comerciante, como son el caso de instituciones de seguros, las instituciones de fianzas y las instituciones de crédito, por mencionar algunos. En este es muy fácil, ya que aquí nos menciona o nos marca más la calidad del comerciante. En esto se refiere como cómo vas a dar tu producto o servicio hacia la gente que realmente valga la pena. El tratado del comerciante y sea esta destaque a los demás comercios y sea este el distintivo de las demás. Asimismo, estar o destacar en otras instituciones por lo mismo de servicio o el producto, ya sea los pagos que son en una fecha adecuada. Agremiación. Los comerciantes pueden agregarse por defensa de sus intereses. Esto nos hace referencia a hacer esta acción de un grupo de comerciantes para poder defender los derechos de los comerciantes, apoyarse entre sí, de igual manera colaborar unos con otros, a ver si llega un problema en la que de forma jurídica ver la solución y los derechos que uno tiene como comerciante realmente. Obligaciones. Obligaciones profesionales de los comerciantes. La ley mercantil impone a todos los comerciantes, por solo el hecho de tener tal calidad, diversas obligaciones. La publicidad mercantil son los comerciantes a publicar. Esto se tiene que dar a conocer utilizando la publicidad que conlleva a ofrecer un producto o servicio que éste realice, que realmente sea de calidad y de igual manera convenza al cliente para comprarlo. Y los comerciantes deberán inscribirse en el registro de comercio aquellos documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Esto es de gran importancia, ya que aquí es realmente obligatorio, porque das a valer tu negocio y autenticidad, que si es un negocio registro y autorizado. Con el propósito de esta práctica es facilitar el acceso a la información esencial y reducir la calidad de documentos completos que deben de ser almacenados en el registro de comercio. Contabilidad mercantil. Los comerciantes están obligados a mantener un sistema de contabilidad de acuerdo con las disposiciones del propio código. Actos de comercio y fundamento legal. Los actos de comercio constituyen el ejercicio de la posibilidad de hacer negociaciones comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. Los actos de comercio son acciones o transacciones que involucran el intercambio de bienes o servicios con el propósito de obtener beneficios económicos. Estas actividades forman parte de las operaciones comerciales y pueden concluir ventas, compras, negociaciones y contratos relacionados con el ámbito empresarial.
La doctrina del acto de comercio se refiere a un conjunto de principios y criterios legales que determinan qué tipos de actividades se consideran actos comerciales. Estos criterios varían según el sistema legal y pueden incluir aspectos como la naturaleza de la actividad, el propósito comercial y la participación de comerciantes. Esta doctrina es utilizada en el derecho comercial para establecer las reglas y normas que rigen las relaciones y transacciones comerciales. Interposición entre productores y consumidores, directa y con objeto de efectuar la riqueza. Este es la interposición entre productores y consumidores. Se refiere al proceso en el cual existen intermediarios o intermediarios en el cambio entre los productos que crean bienes o servidores finales que los utilizan. Estos intermediarios pueden ser distribuidores, mayoristas, minoristas u otros actos que facilitan la distribución y venta de productos. Pues este proceso puede agregar eficiencias al optimizar la distribución y proporcionar acceso a una variedad de productos, pero también puede afectar los precios y pues la relación directa entre los productores y los consumidores. Lucro. Objeto del acto comercial debe ser el conseguir un lucro. Esto es una ventaja material valorable en dinero, en que el ejercicio del comercio está destinado a reproducirse, o sea, a servir de instrumento a nuevas operaciones. El lucro. El acto de comercio se refiere en el objetivo de obtener ganancias económicas como parte de una actividad comercial. Los actos de comercio a menudo involucran intercambios de bienes o servicios con el propósito de obtener beneficios financieros. El lucro es una motivación clave detrás de las transacciones comerciales y empresariales, ya que los comerciantes buscan generar ingresos a partir de las ventas, compras y otras operaciones comerciales que realicen. Es precisada así la noción jurídica del comercio. Podemos decir que el derecho mercantil en sí mismo consiste en el conjunto de las reglas que gobiernan las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio del comercio. La noción jurídica del comercio se refiere a las actividades económicas y transacciones que implican la compra, venta o intercambio de bienes y servicios con el objetivo de obtener ganancias. En el contexto legal, el comercio está sujeto a regulaciones y normativas que establecen las reglas y derechos aplicables a las partes involucradas. En estas transacciones, estas regulaciones tienen el propósito de brindar un marco legal que facilite el funcionamiento adecuado y justo de las actividades comerciales, al mismo tiempo que protejan los intereses de todas las partes involucradas. Acto de intermediación consiste en poner en relación dos o más personas o entidades. Los actos de intermediación se refieren a las actividades realizadas por los intermediarios en diversos campos como fianzas, bienes, raíces, seguros y más. Estos intermediarios facilitan las transacciones entre dos partes, brindando el asesoramiento, facilitando el proceso y ayudando a cerrar acuerdos. Los actos de especulación consisten en la operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro, en el cual se define como la ganancia o provecho que se saque de algo. Los actos de especulación son transacciones financieras que buscan obtener ganancias a través de los cambios en el precio de un activo, como ganancias, divisas o bienes raíces, en el lugar de inversiones a largo plazo, basando en el valor intrínseco. Estas transacciones a menudo conllevan a un nivel de riesgo más alto y pueden contribuir a la volatilidad del mercado. En los actos de empresas son los realizados por una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Actos de empresa se refiere a las acciones o actividades llevadas a cabo por una empresa que se dedica a actividades industriales, comerciales o prestación de servicios.
¿Con el objetivo de qué? Este es de obtener beneficios económicos lucrativos. Estos actos pueden incluir unas relacionadas con la producción, ventas, distribución, marketing, gestión financiera y más, dentro del contexto de una operación empresarial. Actos sobre cosas es el objetivo de una obligación mercantil. Todos los actos de comercio se refieren a cosas mercantiles, pero las siguientes son aquellas que están comprendidas necesariamente en los actos de intermediación, de especulación de la empresa. Actos sobre cosas mercantiles se refieren a las transacciones, acuerdos o acciones que involucran bienes o propiedades que tienen un carácter mercantil. Los términos intermediación, especulación y empresa pueden referirse a diferentes tipos de actividades económicas o comerciales que tienen ciertas características particulares. Son aquellas acciones que se consideran comerciales desde un punto de vista legal y están sujetas a las regulaciones específicas. Existen disciplinas emanadas de derecho mercantil respecto a las cuales algunos autores reclaman autonomía doctrinal, como son los siguientes derechos: financiero, bursátil, marítimo, empresarial y corporativo. Los defensores de la autonomía doctrinal para estas disciplinas argumentan que cada una de ellas aborda aspectos legales distintos y complejos que merecen un análisis más profundo y especializado que el que se proporciona a nivel general en la de derecho mercantil. Derecho financiero. Regula actividades monetarias, bancarias, mercados financieros, seguro e inversión para garantizar estabilidad, eficiencia y protección en el sistema financiero. Derecho bursátil. Se centra en la regulación de mercados de valores, incluyendo emisión, oferta pública y transacción de valores, con atención en prevención de fraudes. Derecho marítimo. Rige actividades de navegación, transporte y operación marítima, abordando temas como propiedad de embarcaciones, contratos de fletamiento, responsabilidad en accidentes. Derecho empresarial. Regula la creación, operación y cierre de empresas, incluyendo propiedad industrial, competencia legal y protección al consumidor. Derecho corporativo. Enfocado en empresas corporativas, aborda aspectos legales de su estructura de gobierno, responsabilidades de directores y accionistas, funciones y conflictos internos. Pues el artículo 75 del Código de Comercio enumera diversas actividades y son consideradas actos de comercio según la ley. Estas actividades incluyen compra-ventas con fines especulativos, transacciones inmobiliarias con propósitos comerciales, operaciones en sociedades mercantiles, contratos de seguros, actividades negocios de transporte, espectáculos públicos, entre otros. En resumen de esto, este artículo establece una lista amplia de acciones relacionadas con el ámbito comercial que la ley reconoce como actos de comercio. Actos esencialmente civiles son aquellos que se encuentran regulados por el derecho civil y nunca por el derecho mercantil, toda vez que los sujetos que intervienen en ellos son personas físicas. Se refiere a acciones o actividades que están principalmente relacionadas con el ámbito del derecho civil, que es una rama del derecho que regula las relaciones entre individuos y establece las normas para asuntos como propiedad, contratos, herencia, entre otros. Los actos civiles son aquellos en los que las personas ejercen sus derechos y obligaciones como individuos y ciudadanos. Actos absolutamente mercantiles se refiere a los actos mercantiles que corresponden al concepto económico de comercio. Comprenden todas las adquisiciones y enajenaciones y alquileres en el propósito de especulación mercantil, de mantenimiento, así como artículos, muebles o mercaderías, las compras y ventas de acciones y las obligaciones de las sociedades mercantiles. Los actos absolutamente mercantiles son aquellas acciones o transacciones que por su naturaleza están inherentemente relacionadas con el ámbito comercial o empresarial.
Estos actos se consideran automáticamente como actos de comercio, sin importar quién los realice, ya que sea su naturaleza es evidente. En otras palabras, son actividades que se asocian directamente con la operación de empresas, el intercambio de bienes o prestaciones de servicios en el concepto de mercado. Algunos ejemplos comunes de actos absolutamente mercantiles incluyen la compra y venta de bienes con fines comerciales, la intermediación de transacciones comerciales, la concesión de créditos con fines lucrativos, la importación y exportación de mercancías, la realización de contratos de transporte de mercancías, entre otros. En México, los fundamentos legales de los actos de comercio se basan en el Código de Comercio, que define y regula estas actividades. Además, existen leyes específicas que tratan áreas comerciales particulares, como la Ley General de las Sociedades Mercantiles. La jurisprudencia y los tratados internacionales también influyen en la interpretación y la regularización de los actos de comercio en el país. La empresa mercantil, concepto, naturaleza y características. Una empresa, en términos económicos, es una unidad que reúne los servicios de los factores de producción y los utiliza para producir bienes o servicios que vendan a otras empresas, a las familias o a la administración pública. La empresa, hablando puramente en temas financieros o monetarios, es una unidad la cual posee diversos factores de producción, así como múltiples recursos, como son los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos tecnológicos y los recursos financieros, y ocupa todos estos recursos para producir un producto o un servicio, el cual será posteriormente comercializado. La compleja realidad que es la empresa como organizador de distintos elementos y en diferentes funciones se pueden asumir de dos formas: individualizada, en la que una persona física dirige la empresa, aporta el capital y asume el riesgo; colectiva, entre varias personas convienen desarrollar en común lo que comporta la acción empresarial. Una empresa es compleja en su estructura, ya que, como antes se ha dicho, posee múltiples recursos que están dentro de la estructura, y estas se pueden organizar de dos formas: la forma individual, en la que consiste en una sola persona se encarga de dirigir a la empresa; la forma colectiva, en donde varias personas están involucradas dentro de la dirección y el control de la empresa. Hay una característica común a todos los empresarios: todos ellos son personas que deben asumir riesgos. El riesgo está detrás de todas las decisiones que afecten al negocio debido a la incertidumbre que caracteriza al entorno. Un empresario es una persona que toma de riesgos. Esto es algo que todos tienen en común, ya que el emprendedor tanto te puede salir bien como mal, pero no es todo esto, sino que ellos deben tomar múltiples decisiones relacionadas a su empresa. Estas decisiones pueden tener un pequeño o un gran impacto. La empresa privada. El capital es propiedad de los particulares. Dentro de este se pueden dar dos posibilidades: una individual y social. Individual es una sola persona, y la social es repartida entre dos o más personas, llamadas socios. Una empresa privada es toda aquella que está constituida por individuos los cuales buscan un beneficio económico, y estas pueden ser individuales. La propiedad será de una sola persona o pueden ser sociales, en donde la propiedad se divide en dos o más, que serían estos socios. Empresa pública. Son aquellas en las que el capital pertenece en su totalidad al Estado o entidad del carácter público o de forma parcial, pero con influencia decisiva o decisoria en la gestión. Una empresa pública forma parte del gobierno, por ende su capital proviene de este mismo, y ese capital proviene de los impuestos de las personas. Esta empresa, en la totalidad de su gestión, está a cargo del gobierno que se encuentra en ese momento. Según el sector de actividad en el que la empresa desarrolle su función, que esas explotan los recursos naturales,
2. Empresas extractoras y mineras, vinculadas con actividades de explotación del subsuelo. 3. Empresas industriales, realizan un proceso de transformación de inputs en outputs. Empresas de servicios, su competente esencia es la actividad y el trabajo de las personas. Unos ejemplos de ellos puede ser el comercio, ocio, transporte, banca, sanidad, educación, entre muchísimos más. Esas existen debido a la diferente función que desempeñan en la sociedad. Son los siguientes: las empresas agrícolas y pesqueras, mineras, industriales y empresas de servicios, que estas brindan sus servicios a consumidores desde un envío de reparto, de entretenimiento, de educación, etc. Según el ámbito geográfico de su actuación, nacionales, operan dentro del ámbito estatal, locales, realizan su actividad dentro de una ciudad o pueblo, regionales, su marco de actuación se circunscribe a la región o comunidad autónoma. Multinacional, rebasa los límites geográficos jurisdiccionales de una nación. Existen sus actividades en dos o más acciones. Las diferentes denominaciones que existen en la empresa debido a su ámbito geográfico en donde actúan. Nacionales son todas aquellas las empresas que operan dentro del país. Las locales son todas aquellas que operación se limita a una ciudad o un pueblo. Los regionales son aquellas que sus operaciones llevan a cabo dentro de una región. Y las multinacionales son operaciones que están más de una nación. Elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil. La certificación negativa del nombre. Hay que conseguir una certificación negativa del nombre. El documento indicado que el nombre elegido para la sociedad no esté registrado o por ninguna otra sociedad en nuestro país. Haya que acudir a la de Registro Mercantil Central, oficina pública donde hay que inscribirse y legalizar los libros contables a las sociedades. Deben poseer el certificado negativo del nombre de la empresa, en donde vendrá que no existe ninguna otra empresa que posee ese mismo nombre. Para eso se debe acudir al Registro Mercantil Central para poder dar de alta a nuestra empresa como su respectivo nombre. Aportación de fondos. Una vez conseguido el certificado anterior, se debe abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria a nombre de la sociedad, depositando el capital mínimo necesario para la constitución de la sociedad. El banco entrega el certificado justificativo del ingreso realizado a favor de la sociedad. Que ya una vez con el certificado anterior, la empresa necesitará poseer una cuenta bancaria en donde podrá tener su capital para poder realizar los movimientos. Esta cuenta bancaria de la empresa, en donde se hará el primer depósito necesario para dar validación de la constitución de la sociedad y se expedirá un certificado por parte del banco justificativo sobre el primer depósito. Escritura pública. Se debe otorgar en escritura pública el consentimiento de todos los socios que quieran crear la sociedad, expresando el deseo de hacerlo. Esta escritura se otorga ante notario y debe contener, entre otros datos, los estatus sociales que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Todos los socios que estén involucrados en la creación de la sociedad deben de dar consentimiento de su formación mediante una escritura pública en donde todos dan su consentimiento de la creación. Esto se saca ante un notario. Trámites con Hacienda en la Delegación de Hacienda de solicitud del Código de Identificación Fiscal Provincial para identificar a la empresa en su documentación. En la misma oficina debe darse de alta el impuesto de actividades económicas. Se debe hacer trámites como Hacienda, en donde se debe solicitar el Código de Identificación Fiscal Provincial en la Delegación de Hacienda. Esto se debe
hacer para que la empresa sea identificada en su documentación y se debe de dar de alta en el impuesto de actividades económicas. Impuesto de transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hay que pagar, que grava la constitución de una sociedad con el 1% del capital social. Se debe de pagar el impuesto de transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en donde en la constitución de una sociedad con el 1% de su capital social. La inscripción en el registro mercantil. Se debe inscribir la sociedad en el registro mercantil. En el momento de inscribir la sociedad en el registro mercantil, adquiere su personalidad jurídica, independiente a la de los socios. Se debe de inscribir en el registro mercantil y una vez inscritos, la sociedad adquiere su personalidad jurídica y esto es totalmente independiente de sus socios. Legalizar los libros. Hay que legalizar los libros obligatorios del mercado mercantil. Estos libros son un libro de inventarios y cuentas anuales, un libro diario y un libro de actas, y uno de el registro de socios, donde se recogen las emisiones de participaciones de la sociedad, ser de libros de la empresa. Esto es algo obligatorio que se debe de hacer en la sociedad, en el registro mercantil. Los libros, como ya anterior se mencionaron, se recogen las participaciones de la sociedad. Y ese fue nuestro último tema. Sin duda considero que fue un gran podcast, pero para el cierre cada uno de nosotros dirá sus conclusiones. Sayuri, por favor, si podríamos comenzar contigo. Para dar culminación con esto, estamos conscientes y anteriormente, como el semestre pasado, con la diferencia entre persona física y moral. Es muy evidente la persona física, nada más es mencionado anterior una persona, y la moral son de dos a más participantes, manejando o siendo dueños de una empresa. De igual manera, estos dentro de una empresa, ya que es muy diferente cuando una persona física tiene socio o es muy aparte, a diferencia de la moral. De igual manera se puede declarar de un comerciante, puede llegar a ser una persona tanto física como moral, relativamente dependiendo de lo que sea el negocio. Es un ejemplo de ello, puede ser que un comerciante, o sea, una sola persona, tenga su propio negocio y esto a su vez vaya creciendo con el tiempo. Voy obteniendo ganancias y sea reconocido. Es diversas partes y tengan la decisión de agarrar o juntarse con crecer más el negocio, dejando aquí con un acuerdo de que ya no solo sea esa persona, pues solo se implementaría otra. Aquí la diferencia diciendo que la persona física, sino que se vuelve una persona moral, porque ya son dos personas dueñas del negocio, que se generó o que se estableció así. Al implementar esto, ya los comerciantes deben de estar conscientes de un negocio, ya sea en un tianguis, una plaza comercial. Estos ya tienen un derecho y se tienen que respetar y realmente darse cuenta a valer de esos mismos. Pero también ser justos tanto con el cliente, pues ofrecer un producto o servicio de calidad, se va creciendo, obteniendo ganancias y darse a conocer y destacar entre los demás, dando la calidad y poniéndoles a ellos como una necesidad del producto. Viendo todo esto, vemos que el derecho mercantil se ve que no solo es sino en empresas grandes y en cómo van contribuyendo y mejorando de la manera económica. En el caso de México, el derecho mercantil desempeña un papel crucial en el funcionamiento de las empresas y del mercado, contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento económico. El derecho mercantil es esencial para garantizar que las empresas en México operan de manera legal y justa, estableciendo las normas que rigen las relaciones comerciales y empresariales.
Esto proporciona seguridad jurídica a los empresarios, inversores y consumidores, promoviendo así la confianza en el mercado y estimulando el crecimiento económico del país. Por lo tanto, el derecho mercantil y su relación con las empresas son fundamentales para la prosperidad económica y el desarrollo empresarial en México. El derecho mercantil no solo es importante para las empresas, sino que también desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos de los consumidores, la creación de empleo, el fomento de la competencia, la recaudación de impuestos y el desarrollo económico en la sociedad en su conjunto. El derecho mercantil establece diferencias entre comerciantes. Pueden ser una persona física que realice actividades comerciales de manera individual y responde con su patrimonio personal, o una persona moral que es una identidad legal constituida con su estructura separada y responsabilidad limitada. La distinción entre comerciantes de personas físicas y personas morales es importante en el marco legal y comercial para determinar la responsabilidad y los derechos de quienes participan en actividades comerciales en el país. La figura del comerciante está regulado principalmente por el Código de Comercio y están sujetados a ciertas obligaciones y responsabilidades, como llevar registros contables adecuados y cumplir con las normativas comerciales. Los comerciantes en México tienen derechos relacionados con la libertad comercial y la protección de sus intereses, pero también tienen importantes obligaciones, como cumplir con las regularizaciones fiscales y comerciales, y mantener registros adecuados y respetar los derechos de los consumidores. En estas normativas buscan promover un entorno comercial justo y transparente en el país. Los actos de comercio en México se refieren a las transacciones y operaciones que involucran intercambio de bienes y servicios en el ámbito comercial y empresarial. El fundamento legal para determinar qué actividades se consideran actos de comercio en México se encuentran en el Código de Comercio. En este código se establecen los criterios y ejemplos que definen los actos de comercio, incluyendo la compraventa de bienes, contratos mercantiles, operaciones bancarias y financieras, entre otros. Los actos de comercio son fundamentales para la regulación de las actividades económicas comerciales en el país y proporcionan un marco legal para las transacciones comerciales y la resolución de disputas relacionadas con ellas. En el artículo 75 del Código de Comercio de México es que establece la definición de los actos de comercio. Este artículo sienta las bases para determinar qué actividades se consideran actos de comercio en México y por lo tanto cae bajo jurisdicción del derecho mercantil. La empresa mercantil es una entidad económica cuya razón de ser generar beneficios a través de actividades comerciales y empresariales. Su naturaleza es inevitablemente económica y sus características distintivas incluyen una finalidad lucrativa, una personalidad jurídica definida, la participación de propietarios o accionistas y la operación en un entorno competitivo. Estas empresas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y comercial de una sociedad. En México, en una empresa mercantil comparte las características generales de este tipo de organizaciones, pero también están sujetadas a una regularización específica y las leyes comerciales que varían según la estructura legal y la industria en la que operan. La normativa y los requisitos que pueden cambiar en el tiempo, por lo que es importante consultar expertos legales o a las autoridades correspondiendo al iniciar o gestionar una empresa mercantil en México. Una empresa mercantil en México está compuesta por elementos constitutivos como el capital, el trabajo, la organización y los bienes y servicios que buscan generar beneficios económicos y maximizar sus ganancias. Sus objetivos principales incluyen el lucro y el crecimiento, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de normativas. Además, la empresa está influenciada por elementos subjetivos
como la voluntad empresarial, la cultura organizacional y la estrategia empresarial. El equilibrio entre estos elementos es esencial para el éxito y la sustentabilidad de la empresa del mercado. En México, en una empresa mercantil debe cumplir con las regularizaciones legales específicas para hacer su constitución y operación, incluyendo aspectos fiscales, laborales y comerciales. La cultura de negocios y la competencia en el mercado también son factores importantes a considerar. La asesoría legal y contable, cual es esencial para el éxito empresarial en México. En conclusión, la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, es una institución esencial en México que desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los consumidores y en la promoción de un mercado justo y equitativo a través de sus acciones como la resolución de conflictos, la educación y la capacitación de los consumidores, el monitoreo de precios, la verificación de calidad y la promoción de la competencia. La Profeco contribuye a proteger a los ciudadanos mexicanos en sus transacciones comerciales, garantizando que tengan acceso a productos y servicios de calidad a precios justos. Su labor es de gran importancia para la sociedad al promover relaciones comerciales más equitativas y seguras. En conclusión, Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, es una organización empresarial que desempeña un papel fundamental en México al representar los intereses de los trabajadores y dueños de negocios. Ayuda a sus miembros y a la comunidad empresarial en general al abogar por políticas favorables, proporcionando recursos y capacitaciones, promover el espíritu empresarial, además dando que el entorno legal puede cambiar con el tiempo. Es esencial mantener actualizado y buscar orientando legal cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento y buen funcionamiento de las operaciones de comercio electrónico en el país. Sin duda, un capítulo muy importante para nosotros como administradores. El derecho mercantil es muy importante para nuestras empresas. A veces ocurre de las modalidades de su explotación, del personal del empresario comerciante, individual o colectivo, y de la actividad externa en que el empresario realiza en el mercado para el intercambio de bienes. De todo esto depende mucho de la dinámica del intercambio de bienes y servicios. En los anteriores podcasts, la diferencia entre una persona moral, que claramente no es lo mismo. La persona física lleva a cabo una actividad económica, ya sea como un empleado profesionista que presta sus servicios, comerciante o vendedor. Y una persona moral son un grupo de personas, o ya sea moral, es la que asuma las responsabilidades de la persona física, que alían con un fin comercial o lucrativo. A pesar de que son intangibles, tienen un marco legal de derechos y obligaciones, en este caso fiscales. También, incluso si forma una empresa moral con otros individuos, no renunciarás a tu condición de persona física. Si ponemos en términos de que te conviene registrarte ante el SAT, deberás de tener una cuenta que si tienes un negocio personal, puedes registrarte como una persona física con actividades empresariales, donde ofreces tus productos o servicios de forma independiente. Esto nos ayuda a entender y a comprender la diferencia, que es muy importante saber, ya que nos ayudará ante el SAT a registrar tu empresa como persona física o moral. Analizaremos las obligaciones de los comerciantes. Es muy importante, ya que nosotros como administradores debemos saber, cuando nos ayude a decidir abrir un negocio o bien ser administradores de una empresa, nos ayudará a saber cuáles son nuestras obligaciones y derechos, para que con el tiempo no tendremos problemas. Las obligaciones de nosotros, los comerciantes, las personas que tienen capacidad legal en ejercer el comercio, hacen de él su ocupación. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, así como las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. El comerciante tiene derecho a determinar sus precios de mercado a partir de las condiciones de sus ventas
ordinarias, incluyendo las operaciones para desplazar saldos o inventarios indeseados, así como operaciones bajo presión. Se entiende como tales aquellas en las que el fin de deshacer el producto, como actos de comercio, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial, así como saber cuándo vender para comprar el producto y no tenerlo guardado. Todo esto nos ayudará a entender y comprender qué derechos tenemos como comerciantes, nuestras obligaciones como compra y venta de bienes y servicios. Sin dudas, fue un gran primer podcast para esta nueva temporada, ya que no debe caer en olvido que en esta nueva temporada se va a hablar del derecho mercantil, y para darle inicio a esta parte del derecho, hablamos de los aspectos generales que hay en una empresa mercantil, que esto yo lo veo, la verdad, algo muy necesario, ya que no solo es para la gente que quiera aprender de derecho, sino también para futuros administradores. Esto debido a que abarcamos temas como el concepto y la importancia del derecho mercantil, y cómo éste se relaciona con la empresa, porque claro, existe un derecho mercantil, y cualquier emprendedor debería de saber y conocer este derecho, ya que va muy de la mano con la empresa. También nos dimos cuenta la existencia de dos tipos de personas según la ley, personas físicas y morales, que esto para poder empezar una empresa debes de conocer esto, ya que varían estas dos, y es que la persona física somos todos nosotros, son todos los individuos que pueden realizar cualquier tipo de actividad económica, entonces nosotros seríamos personas físicas, pero con las personas morales es diferente, ya que no somos todos nosotros, y estas personas se deben de dar de alta de la constancia de su existencia, y es que una persona moral está conformada por personas físicas, las cuales se unen para un fin colectivo. Eso sería una persona moral, la agrupación de personas físicas. Pero también cabe de decir que esta unión que va a dar paso a una persona moral debe poseer su propio nombre, ya que ese sería el nombre de la persona moral a la hora de que sea registrada en su acta constitutiva. Y como dije, esto para nuestros oyentes que están aquí les puede servir, porque a lo mejor uno va a poner una empresa con dos de sus amigos y no sabían que ellos tres podrían conformar una persona moral. Pero eso no es todo, sino que cabe mencionar que los comerciantes tienen derechos y obligaciones, y es que los comerciantes también tienen el derecho de, si ellos quieren, de poder agremiarse, así como tener beneficios en ciertas actividades económicas, como lo podrían ser a la hora de seguros, en las instituciones financieras, así como en las de crédito. Pero es que en las obligaciones se les solicita a los comerciantes publicar cuál es su calidad mercantil, así como estar registrados en el registro de comercio. A su vez, todo comerciante está obligado a llevar un sistema contable de todos sus movimientos financieros. Y es que claro, esto debe ser algo que cualquier comerciante debe de conocer, todos sus derechos y obligaciones. Pero no sé yo si todos están al tanto de esto. No es por desconfiar de mi país, pero es una realidad que la mayoría de los mexicanos somos ignorantes en cuanto a temas de derecho. Se habla, pero es que existe este podcast. Por eso es que existe este podcast, para poder cambiar eso, para que al menos poco a poco tanto oyentes como nosotros mismos nos vayamos informando de temas de derecho, y a ver, nosotros como futuros administradores deberíamos como mínimo poseer un conocimiento de derecho mercantil, ya que puede darse el caso de que trabajemos de administradores en una de estas empresas, y es importante conocer la ley para poder saber de qué derechos poseemos, así como las obligaciones que tenemos o que tiene la empresa, o también para conocer dónde está el límite de nuestras acciones. Y ahora sí, con esto llegamos al final de esta primera edición de su podcast de confianza relacionada a temas de derecho. Muchas gracias por habernos escuchado un día más. Ustedes son quienes nos motivan a seguir con este proyecto.
Recuerda que si te gusta, puedes dejar tu like, suscribirte